Regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Estamos de regreso aquí en Deportes 91. Hoy es miércoles taurino, miércoles de fiesta brava, miércoles de Puerta Grande. Hoy no tenemos entrevistas porque también pues hay que disfrutar a nuestros analistas que bueno pues también se la saben de todas en los toros. Y pues hoy por lo pronto nos acompaña el licenciado Eduardo Montalvo Garza. Le quiero mandar un saludo y un abrazo a don José Luis Moreno Delgadillo, el ingeniero, y también a Rafa Reina, a David y a todos los miembros de Puerta Grande, ese grupo de WhatsApp que son más de 100 yo creo. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Hoy, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pronto se pasan los días, ¿no? Pues se llegó la semana nuevamente, el miércoles taurino aquí en Estéreo 91. Así es, ya es una costumbre, los miércoles. Pues sí, taurino. Gracias a la atención que nos dispensa nuestro público, claro que pues sí. Seguimos hablando de toros cada semana, de lo más importante que ha ocurrido y de lo más relevante que está por ocurrir. Lo que pasó, lo que está y lo que viene. Y lo que viene, naturalmente. Pues seguramente hay mucho que comentar, Eduardo. Pues sí hay bastante información para comentar esta tarde. En este momento, pues está en desarrollo la grandiosa feria de San Isidro en Madrid, la feria más conocida, más reconocida en el mundo, la feria de San Isidro. Y pues ha habido buenos festejos, sin embargo, no ha favorecido la suerte como lo deseáramos los aficionados, como en el festejo que hubo el domingo pasado en la Plaza de Toros de Las Ventas, un gran cartel, un cartel de billetes agotados, o sea que ponen el anuncio ahí, no hay billetes, significa que no hay boletos, todo vendido, una asistencia al tope de casi 24,000 aficionados en la Plaza de Toros de Las Ventas, y se lidió un muy buen encierro de Fuente Imbro, una de las ganaderías más reconocidas en España, que dio buen juego, un buen encierro sin duda. Desafortunadamente no pudo ser aprovechado por los tres espadas que figuraban en el cartel, que estuvieron tratando de redondear buenas faenas, sin embargo, pues no cuajaron una faena que emocionara al público en el máximo nivel. Y pues estamos hablando de grandes toreros, actualmente grandes toreros españoles, como es el caso de Miguel Ángel Pereira, como Paco Ureña, que pues ya tienen mucho camino recorrido, como Fernando Adrián, que es uno de los grandes triunfadores jóvenes de Madrid, pero desafortunadamente se fue la tarde, no pudieron aprovechar el juego que dieron estos toros y no hubo trofeos. Es una tarde en la que los aficionados se han quedado con las ganas de ver una faena que sea la faena de la tarde. Desafortunadamente no se dio y pues pasó la corrida como una corrida que dejó muchas expectativas, muchas interrogantes al público en general. Lo cierto es que eso ocurrió en la corrida del domingo en la Plaza de Toros de Madrid, en la Feria de San Isidro. Casi un mes, ¿no, Eduardo? Dura la Feria de San Isidro, ¿no? Así es. Y digo, porque están ahí, por supuesto, todo esto viene a raíz de las fiestas patronales ahí en Madrid, de Santo Patrono San Isidro, y pues a raíz de todo esto, pues está la feria, por supuesto, que no debe faltar. Sí. La Feria Taurina. Sí, así es. Naturalmente, pues vienen más corridas y todavía seguimos esperando una tarde importante, destacada, y estamos seguros de que se va a dar porque les vamos a informar igualmente de los festejos que vienen en los próximos días. Pero tenemos el caso, por ejemplo,
de la corrida que se celebró el viernes pasado, tan esperada, con la reaparición de Morante de la Puebla y de Andrés Rocarrey, que alternaron con Sebastián Castel, otro gran torero francés, que reaparecían después de sus cornadas, y fue un lleno absoluto. Un mes antes ya se habían vendido todos los boletos agotados. El triunfador de la tarde fue Andrés Rocarrey, cortando de manera contundente 2 y 2 orejas a sus toros, o sea 4 en total. Salió en hombros por la Puerta Grande. Una gran tarde para la reaparición de Andrés Rocarrey. Morante desafortunadamente no tuvo suerte con los trofeos. Sebastián Castela cortó una oreja. Sin embargo, al día siguiente, ahí en Jerez, tenía también una segunda fecha consecutiva Morante de la Puebla y le fue muy bien. Tuvo una gran tarde Morante de la Puebla, y pues afortunadamente logró cortar 2 orejas, volvió a retomar su camino triunfal en una tarde también donde pues estaban esperando los aficionados de Jerez una actuación contundente de parte del torero de la Puebla, y pues en este caso tuvo una faena magistral que realizó en su segundo toro. Y por otra parte, José María Manzanares pues anduvo también bastante entonado y logró trofeos también importantes, una oreja en su primer toro y una oreja en su segundo toro. Juan Ortega, el tercer espada, se llevó una tercera oreja. Muy buena corrida el sábado pasado en Jerez, en España, y pues es algo de lo más importante que tenemos. La Plaza de Jerez, corrida de la Feria del Caballo, con toros de Álvaro Núñez, una ganadería también muy reconocida. Así es que vuelve a la senda del triunfo el matador Morante de la Puebla, y pues sabemos que tiene muchos compromisos por delante. Por otra parte, el sábado pasado tuvo una gran actuación en Córdoba el novillero mexicano Emiliano Osornio. Emiliano Osornio pues tuvo una gran tarde. Comentan los medios y los aficionados que muy seguramente realizó la mejor faena de la corrida, es decir, de la novillada. Desafortunadamente no la pudo coronar con la espada, pero tuvo una gran faena a uno de sus novillos, especialmente en las tandas que pegó al natural, y Emiliano pues sigue bordando una carrera muy destacada, muy importante en Europa. Va a tener una presentación en unos días más en la Plaza de Toros de las Ventas, dentro de la Feria de San Isidro, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero fue muy interesante su participación, dejó muy en claro el oficio y la evolución muy positiva que ha venido teniendo en su concepto del toreo, y pues obviamente se llevó una gran ovación Emiliano Osornio en esa tarde del sábado pasado en Córdoba, en la famosa Plaza de los Califas. La Plaza de los Califas, así se llama la Plaza de Córdoba. Es una plaza más chica, no es como la de Madrid, por supuesto. Me tocó conocerla por fuera, porque el día que estuve en esa ocasión, por ahí hace un año exactamente, se está cumpliendo un año, pues solamente quise ir para conocerla, porque no había corrida en esa ocasión, no había manera de asistir ese día. Y lo cierto es que ahí en la entrada principal están las estatuas de medio busto, que le llaman, de los 5 califas del toreo. Por eso se llama la Plaza de los Califas, ¿verdad? Porque están los 5 califas del toreo que son de Córdoba, ¿verdad? Originarios de Córdoba. Originarios de Córdoba, ¿verdad? En primer lugar, pues Manolete, Lagartijo, Guerrita, Machaquito y el Cordobés. El único que está vivo pues es el Cordobés, que acaba de cumplir 90 años, como lo dijimos hace unos días, pero es la Plaza de los Califas, y ahí tuvo este triunfo importante en esta novillada el torero mexicano Emiliano Osornio, que va muy bien. Está bonita esa plaza. Muy bonita, una plaza muy bonita. Es una plaza más chica, pero muy bonita, y no pierdo
la ilusión de llegarla a conocer algún día en alguna corrida. Fíjate, lo interesante de esto es que cuando se celebra la feria grande, que es la Feria de San Isidro en Madrid, pues una de las más importantes del calendario taurino español, al mismo tiempo hay feria taurina en Córdoba. En esas mismas fechas, en 2 o 3 semanas, no de la misma extensión, de la misma duración de la Feria de San Isidro, pero en ese mismo lapso, en esas mismas semanas, hay corridas en Córdoba. Y me tocó ver los carteles, muy buenos carteles, con toreros como Rocarrey, como Juan Ortega, como Miguel Ángel Pereira, ahí no hay diferencia en de Córdoba. calidad. No. O sea, si alguien Porque supone... todos quieren estar en la Feria de San Isidro. Claro, pero fue lo que me sorprendió, que no eran corridas de segunda, por decirlo así, no eran corridas de primera, porque con figuras de primera, con toreros de primera. Exactamente. Entonces, pues sin duda ha de ser una gran experiencia ver una corrida con estos toreros de ese nivel en la Plaza de Toros de Córdoba. Oye, la Plaza de los Califas. Casi que del 8 de mayo, casi al 6 de junio, casi un mes. Así es. Y de la misma forma, cuando se celebran corridas en Madrid, también en Toledo, que está todavía más cerca de Madrid, también hay corridas en ese mismo lapso. Y son pueblos muy bonitos, ¿no? Sí, un poblado, un municipio muy bonito, Toledo, ni se diga, con un gran ambiente, muy turístico también, mucho que ver, pero también dan sus corridas, muy interesantes corridas, también con toreros de primera, ¿eh? Sí. O sea, pensaríamos que como son pueblos más chicos va a ser diferente. No, hay un gran nivel y hay festejos de primera al mismo tiempo. Entonces, un turista que ande por allá, como algún amigo que anda por allá en estos momentos, ha tenido la oportunidad de ir a Madrid a ver toros y de ir a Córdoba y de ir a Toledo sin tener que trasladarse a lugares muy lejanos, sobre todo el de Toledo, que es el más cercano, pero tienes la opción de elegir a dónde te gustaría ir, porque tienes ahí 3 opciones muy buenas a la mano. Oye, y casi hay todos los días, ¿no? En la Feria de San Isidro casi todos los días hay corridas, ¿no? Casi todos los días, efectivamente. En Córdoba no, es básicamente el fin de semana. Pero en la de San Isidro sí, es prácticamente toda la semana, excepto los lunes. Y por otra parte, pues el domingo pasado también hubo una corrida muy buena en la Plaza de Toros de Córdoba, en la Plaza de los Califas. Fue la segunda corrida de feria de la que estoy mencionando, de la segunda corrida de feria, la Feria de la Salud se llama. Sí. Fíjate, y así se llama el panteón donde está Manolete, de Nuestra Señora, el panteón de Nuestra Señora de la Salud, así se llama también. Entonces la feria lleva ese nombre y pues hubo una gran corrida el domingo pasado, donde a diferencia de lo que ocurrió en Madrid, pues estuvo Daniel Luque, que cortó 2 orejas, estuvo David de Miranda, que es otro torero que está repuntando muy fuerte, ya con una trayectoria muy interesante, muy conocida, se llevó 1 oreja esa tarde, y Manuel Román, con toros de Juan Pedro Domecq. Desafortunadamente, uno de los subalternos, uno de los banderilleros, fue alcanzado por los pitones de uno de los toros y sufrió una grave cornada. Está hospitalizado y vamos a estar al pendiente de su evolución, pero sí sufrió una grave cornada en la parte abdominal pélvica y pues fue el incidente negativo de esa gran corrida. Pero fuera de eso, los toros de Juan Pedro Domecq dieron muy buen juego y los matadores aprovecharon muy bien esa oportunidad para hacer buenas faenas y llevarse los trofeos, como en el caso de Luque, que fue el que salió en hombros, pero sus compañeros pues obviamente también tuvieron una tarde muy importante. Y hablando de Toledo y de toreros españoles, también no podemos dejar de mencionar que anda por allá haciendo su gira y haciendo su lucha otro matador de toros mexicano muy joven, que pues está trabajando muy fuerte para hacerse de un lugar en la fiesta, no únicamente en México, sino también de tratar de figurar en España, como lo es el joven torero mexicano André Lagraver, el Galo, así lo conocemos en el medio taurino, o así se da a conocer.
Tuvo este fin de semana también una tarde extraordinaria en Toledo, en un poblado ahí cercano a Toledo, pero ahí está, en ese municipio, y pues cortó 2 orejas en un festival taurino, un festival donde hubo ahí 4 alternantes. Una muy buena tarde que tuvo André Lagraver. Me había tocado verlo anteriormente, el año antepasado, me había tocado verlo en Aguascalientes, en la corrida por la Oreja de Oro, y pues le fue bien. Incluso fue él el que le brindó un toro a Plácido Domingo, que estaba de visita ahí en la corrida en Aguascalientes, obviamente acompañado de la gobernadora Tere Jiménez. Y vimos unos videos donde está cantando Napoleón, también ahí dio una estrofa ahí de la canción Vive. Vi algunos videos, sí, en la feria de Aguascalientes. Así es. Entonces ahora... Bien, pues, por Lagraver, como quiera, ¿no? Sí, tuvo una gran tarde ahí en Toledo, en este festejo, alternando con el rejoneador Francisco Fernández, que también se llevó 2 orejas. Julio Benítez el Cordobés, ese es otro hijo del Cordobés, que solamente se llevó ovación. Lagraver 2 orejas, como mencionábamos, y el novillero Jorge Oliva, que tuvo también una gran tarde y cortó 2 orejas en este festejo taurino en Corral de Almaguer, ahí junto a Toledo, en España. Así es que, pues, nos da mucho gusto que estos jóvenes que han tenido una carrera que no ha sido fácil, siguen haciendo un gran esfuerzo por hacerse de su lugar, por abrirse paso en la tauromaquia internacional, no únicamente en México, sino ahora también haciendo su lucha en España, y afortunadamente lo están haciendo de primera. Pero aún, obviamente, con el paso grande, pendiente de alcanzar a torear en plazas de primera. Lo cierto es que lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien, y nos da mucho gusto. Fíjate, afortunadamente, Eduardo, hay muchas plataformas que dan una información vasta y completa de la programación taurina en los carteles, sí. Y en esta no es la excepción. En la Feria de San Isidro, por supuesto, es infaltable la información actual y todo. Viene toda la programación del todo el mes. De todo el mes. Del 8 de mayo al 14 de junio de la Feria de San Isidro. Y ahorita que estabas comentando lo de Lagraver, ¿qué afición le exige más al torero mexicano, la española o la mexicana? Según tu apreciación. Pues la afición en general es una afición muy exigente en las plazas de México y en las plazas de España, sin duda. Es decir, siempre que un torero sale a una corrida y que enfrenta a los toros que le hayan tocado en suerte, pues tiene que demostrar que puede con el paquete, que tiene la capacidad para lidiar y para lograr el triunfo, si es posible, por supuesto. Demostrar que puede. Es algo que el público siempre está muy al pendiente de eso, y cuando no lo consigue, pues naturalmente eso se traduce a veces en una rechifla, en un rechazo, aun cuando sea una figura, ¿no? Sí, para cualquiera. Exactamente, pero siento yo que el torero mexicano siente ese compromiso de agradar, de dar una buena tarde. Claro, depende también mucho del toro, por supuesto. Sí. El toro que le toque en suerte, pero ellos ya van con esa idea, ¿no? De triunfar, por supuesto. Claro, sería todo indiferente si no fueran con esa meta, pero imagínate, el torero que se gana al público español, por decir, al público de la maestranza, o de las ventas en Madrid. No, pues es lo que nos da gusto, que estos toreros jóvenes mexicanos se están abriendo paso allá en España, donde obviamente tienen que hacer un doble esfuerzo. Exacto. Porque además, pues van como extranjeros, y obviamente lo que quieren es aprovechar la oportunidad para que los coloquen en un mejor cartel, en interesar a los empresarios de las plazas de primera, como el caso del Galo del que estábamos mencionando. Entonces no han tenido una carrera fácil, a pesar de que son de una familia muy taurina, pero lo cierto es que se sigue abriendo paso, toreando en México y toreando en España,
y saben muy bien de que al ir a cualquier población en España, pues obviamente tienen que dar todavía más para poder asegurar el reconocimiento del público y poder agradar a los empresarios y obtener nuevas oportunidades. La gran afición mexicana, sobre todo la gran conocedora de la tauromaquia, Eduardo, ¿también le exige al torero extranjero, al torero español? Sí, claro. Claro que también sí. Le exige, sí, definitivamente. También, digo, los boletos no valen 10 pesos y no, hay que claro. el espectáculo, claro, todo sí, depende de las circunstancias. Claro que sí, sí. Pero no es muy apapachador no, mexicana, no. Exigente. Mira, ahora que lo mencionas, te voy a poner un ejemplo que me tocó ver hace unos años en Cadereyta, en el 2017. Fui especialmente porque esa tarde se presentaba ahí en Cadereyta, en la plaza de Cadereyta, un torero al que siempre admiré, figura mundial, que es Enrique Ponce. Sí. Y se presentaba ahí en Cadereyta, fíjate, que es una plaza pequeña. Entonces me llamó mucho la atención y obviamente estuve presente, alternaba con Arturo Macías El Cejas y con Hernán Ondarza, que después de estar muchos años inactivo, finalmente se anunciaba como su corrida de despedida. Lo cierto es que Ponce estuvo muy bien en su primer toro, pero en el segundo toro, cuando sale el toro, sale un toro muy pequeño y se empezó la rechifla del público exigiendo la devolución y el cambio del toro. No porque se tratara de Enrique Ponce, que es una figura mundial, se lo iban a permitir. Mal hecho por la empresa, mal hecho por el juez, mal hecho por la comisión taurina de la localidad, etcétera. Pero lo cierto es que lo permitieron, pero el público no lo permite. No lo engañan ni porque sea la figura que sea. Entonces fue tanto el abucheo y la exigencia que en ese momento el juez ordenó el cambio de toro. ¿Qué? ¿300 kilos? ¿400? Pues por ahí yo creo que de 400, sí, pero era un novillo, ¿verdad? Obviamente. Sí. Entonces, la gente muy disgustada. Vas a ver a una figura del toreo para que toree una corrida de toros, no para que vaya a torear un becerro. Entonces, le cambian el toro. Ah, sí, Sí, no, pues la exigencia era generalizada y el juez ordenó el cambio del toro. ¿Y qué crees que ocurrió? Que el toro que salió era más chico. De veras. Así es. Era más chico. No, olvídate. La rechifla ya me imagino. No, tremenda. Oye, pues qué suerte. No, pues yo creo que suerte no. No, porque volvió a salir otro más chico. Porque ellos sabían cuál era el cartel y cuál era la figura principal del cartel. Y aún así llevaron ganado que al menos en esos dos ejemplares no eran admisibles para una corrida de toros. Pues fue mucho atrevimiento por parte de los organizadores. Definitivamente. La verdad. Y eso el público lo reprobó. ¿Y los toreros no lo sabían? Todos, por supuesto que lo tienen que saber. El apoderado, que es el que está presente generalmente en el sorteo, lo saben y a lo mejor lo saben desde antes. Sí. ¿Verdad? Entonces, no quiero especular más, pero lo cierto es de que sí están enterados. Entonces, como figura mundial, aunque sea en Cadereyta, aunque sea en el pueblo que seas, no te puedes prestar a eso. ¿En la más grande o en la más pequeña plaza? No, pues en la más grande menos, pero no porque es un pueblo pequeño, una ciudad, o un municipio pequeño, o una plaza de segunda categoría, no te puedes prestar a eso. Entonces se llevó una rechifla, como ya no hubo devolución del segundo porque era el más chico, ¿verdad? Lo tuvo que torear porque yo creo que ya no había más toros. Y lo cierto es que la gente, toda la faena le estuvo chiflando y al término de la misma no se diga, o sea, una rechifla tremenda que se llevó. Un desprestigio, ¿no? Para los... Sí, claro. Y eso obviamente, pues es una decepción para el aficionado. Para los empresarios. No, para los empresarios no. Porque el empresario tuvo que saber lo que había llegado de ganado a la plaza. Entonces... En este caso los ganaderos, ¿no? Sí, pero el ganadero manda a la plaza lo que tú le pidas. Si tú vas como empresario a tener una corrida con una figura mundial, pues debes de pedirle ganado de acuerdo a ese nivel.
y le mandas ahí 2 toros chicos, más bien novillos, que obviamente el público lo identifica de inmediato y no te lo va a perdonar. Y 2 gatitos disfrazados de pumas. Pues algo así, algo así. No, pues. Entonces, el que se llevó la tarde, que es lo que platicábamos en la mañana, por ahí con unos amigos, el que se llevó la tarde fue Arturo Macías el Cejas, que en ese tiempo, pues estamos hablando de ya hace 9 años, estaba todavía en su plenitud, e hizo 2 grandes faenas a su estilo. Y obviamente él fue el que se llevó la tarde, no Ponce, que era el que... Ponce es el que llevó la gente, pero el que se llevó la tarde fue el Cejas y el reconocimiento del público. Hernando Ondarza estuvo bien, desafortunadamente un poco desubicado porque tenía años sin torear. Entonces, pues salió en esta corrida ya para despedirse, digamos, formalmente, aunque ya se había despedido en la práctica porque ya tenía años sin torear. Pero lo cierto es que la gente, la afición, los aficionados le exigen a los toreros, sean quien sean, sin excepción. Pues qué interesante, Eduardo. Mira, estoy viendo la programación de mañana 21 en Madrid. Sí. Toros de Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado. Muy buen cartel también, ojalá que haya suerte. Hoy estuvieron José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla. Hoy miércoles 20 de mayo. Sí, muy bien, pues ojalá, es muy buen cartel el de mañana. Sí. Muy buen cartel, así es que ojalá haya suerte. Y lo cierto es que, pues como lo hemos venido mencionando, la próxima semana, que es la última semana de mayo, vienen 3 oportunidades muy buenas para toreros mexicanos. Eso está interesante. Sí, para el día 26 de mayo una novillada con Emiliano Osornio, el que estábamos mencionando al inicio del programa, el joven torero mexicano, gran promesa del toreo mexicano, Emiliano Osornio, de lo cual estaremos al pendiente la próxima semana. Próximo martes, sí. Así es. El miércoles próximo, dentro de una semana, repite en Madrid nuestro amigo el matador Isaac Fonseca, que ya lo hemos tenido aquí en entrevista en el programa, para el próximo miércoles 27 de mayo. Y Jarocho, dice. Isaac Fonseca y Jarocho. Y Jarocho, sí. Y el jueves viene otra importante presentación para confirmar su alternativa por parte de Bruno Aloy, que alterna con Diego Urdiales, torero español, y Rocarrey. Y nada menos que con Andrés Rocarrey, que estaba eso también en suspenso en semanas pasadas después de la cornada de Rocarrey, de que si llegaría o estaría listo para esa fecha, que es la del 28, pero pues estuvo listo para la del 15. Exacto. Y entonces yo inmediatamente, pues me dio mucho gusto saber que pues sí estaría en el cartel para ser testigo de la alternativa del torero mexicano Bruno Aloy. Dice que es la confirmación de Bruno Aloy. Es la confirmación. Entonces, fíjate, esas fechas coinciden con el aniversario del último torero mexicano que salió por la Puerta Grande de Madrid, que es la del 27 de mayo y que corresponde al maestro Eloy Cavazos. Fue el último mexicano que logró esa gran hazaña, salir por la Puerta Grande al cortar 2 orejas en Madrid. Sí, y en esa va a estar Isaac Fonseca, Molina y Jarocho. Así es, entonces, pues ojalá haya suerte para nuestro amigo Isaac Fonseca, que ha estado ahí en las ventas, pero pues no ha podido redondear una faena como esta. ¿Mandé? Sí, que se ha portado muy bien con nosotros. Claro, muy atento, sí, cómo no. Sí, él sigue manteniendo su sencillez, su humildad. Sí, y recordemos que también en esas fechas de aniversario, pues también, como lo mencionamos hace unas semanas aquí en el programa, es el aniversario también de la gran faena de 4 orejas en esa tarde del maestro Curro Rivera. Sí. Que fue 5 días antes de la corrida del maestro Eloy, el 22 de mayo. Bueno, pues también está a punto de cumplirse un aniversario más, pasado mañana, pero lo cierto es que han sido fechas de mucha suerte para los toreros mexicanos. Esperamos que así siga, ¿no? Que así siga, que sea igual, ojalá, o mejor en esta ocasión, y que pues ahí están 3 festejos con 3 toreros de la tierra, de aquí de México. Ojalá que al menos uno de ellos tuviera una tarde histórica
Oye, allá en las tierras y Rocarrey españolas. es peruano, pero lo sentimos mexicano. Yo creo que él quiere mucho la afición mexicana y la afición arropa muy bien a Rocarrey, ¿no? Sí, cómo no. Digo, es querido en muchas partes. Sí. Pero aquí en México También sabes cómo somos de... tiene obviamente mucha simpatía con el público mexicano y además como figura del toreo, por supuesto. En ese cartel, fíjate, va Diego Urdiales, que es español, va Rocarrey, que es peruano, y va Bruno Aloy, que es mexicano. O sea, 3 nacionalidades. Sí, el 28 de mayo, sí. El 28 de mayo. En la próxima semana. Próximo jueves, ¿eh? Deseamos, sí, es el próximo jueves. Deseamos que haya mucha suerte para los toreros mexicanos y ojalá volvamos a tener otra faena histórica que se quede grabada para siempre. Así es, pues hoy nos toca el coro dual en esta despedida del programa. Eduardo, creo yo que fue vasta la información, muy interesante, bueno. con la participación de toreros mexicanos en esta feria de San Isidro, que se va a poner interesante y creo que vale mucho la pena estar al pendiente. Sí, estaremos al pendiente la próxima semana. La próxima semana tendremos mucho que informar. Pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Sí, y olé.